responsables de las sanciones, que son 3 artículos, 53, 54 y 55. Ese es el esquema normativo. Siempre voy a estar analizando esos artículos. Y ahora me gustaría, antes de empezar el desarrollo de situación por situación, hacer algunas ideas generales. Si yo tuviera que hablar con los profesionales y darle unos tips para que tengan presente en materia de infracciones impositivas, lo primero que tengo que decirles es: atención, hay 2 tipos de infracciones impositivas, las formales y las materiales. Primer concepto a tener en cuenta. Vamos a ver que la norma en las infracciones formales me tipifica los hechos punibles. Me dice, para este hecho punible, ejemplo, no presentación de una declaración jurada determinativa, no presentación de una declaración jurada informativa, no emisión de un comprobante, tengo una sanción específica. Pero también les tengo que decir que puede darse la infracción a los deberes formales ante un incumplimiento general. Hay una norma residual. El capítulo de infracciones a los deberes formales me va definiendo cuál es el hecho castigable, el hecho punible, pero también hay una parte reservada para todo lo que no está previsto, se aplica esta sanción. Y entonces es clave ver de qué se trata una infracción a los deberes formales. Entonces, primer tip: infracciones formales, infracciones materiales. Dentro de las infracciones formales, muchas definidas, otras en forma residual, alcanzadas por el artículo 39, primer párrafo. Otra cosa que es importante, yo por un lado tengo que ver la infracción, por otro lado, cómo el fisco me aplica la sanción. Y en líneas generales, las infracciones van a tener como castigo, dentro siempre de la ley de procedimiento tributario, multa, clausura o multa y clausura. Y entonces, una vez que yo tengo el conocimiento de haber cometido la infracción, viene la etapa de ver cómo el fisco me la aplica. Y en materia de aplicación de sanciones, hay, vamos a ver, solo una que es automática. A ver acá, un participante ha habilitado los subtítulos ocultos. La verdad no sé quién es el que me avisa Zoom sobre esto. No tengo ni idea qué son los títulos ocultos. Bueno, sigo entonces. Yo les decía, con el tema de las infracciones a los deberes formales y materiales, cuando hablamos de aplicación, de todo el catálogo infraccional, solo una sanción es automática. Vamos a ver qué es eso de automática. En todos los demás casos, es el fisco el que me aplica la sanción. ¿Y cómo me la aplica? Bien, si hay una sanción pecuniaria, una multa, incluso en el caso de la multa automática, cuando el contribuyente no le da automaticidad al régimen, el fisco me tiene que aplicar la sanción conforme al procedimiento previsto en el artículo 70 y siguientes. ¿Cómo se aplica una multa? Con un procedimiento sumarial, muy parecido al proceso de determinación de oficio. ¿Se acuerdan que el proceso de determinación de oficio era la vista, la contestación de la vista, la resolución del fisco? Bueno, acá el artículo 70 comienza con la instrucción de sumario. Ese es el proceso para aplicar la sanción. Instrucción de sumario. Me da 15 días para que el contribuyente haga su defensa y por último viene la resolución donde me aplica o no la sanción, que en este caso es la multa. Si el fisco pretende clausurarme, el proceso está en el artículo 41 y siguientes. Es totalmente distinto el procedimiento de aplicación. Lo que va a hacer el fisco, primero
Va a comenzar con un acta de constatación de la infracción, luego me va a citar a una audiencia y en la audiencia va a resolver si me aplica o no me aplica la sanción de clausura. Bien, sabemos que hay infracciones formales, infracciones materiales, sabemos que hay procesos de aplicación de la sanción distintos según se trate de una multa o de una clausura. Otra cosa interesante es siempre tener en cuenta que el artículo 49 de la ley establece un régimen de reducción de sanciones. Es clave esto. Saber que la propia ley de procedimiento me está dando un régimen de reducción, un régimen que incentiva a que el contribuyente se allane a las pretensiones fiscales en distintas instancias para reducir, especialmente en este caso, las multas. Otra idea a tener en cuenta, otro tips, si la multa está prescripta o no, los tiempos de la prescripción. Materia de tiempos de la prescripción, vamos a ver más adelante que respecto de la aplicación de la multa, la ley establece un tiempo de 5 años para los contribuyentes inscriptos que comienzan a correr desde el 1 de enero del año siguiente al momento del hecho punible. Quiere decir que si yo cometo una infracción en el año 2022, comienza a correr el tiempo de la prescripción el 1 de enero del 2023. Tiene el fisco 5 años para aplicarme la sanción. Y esto es en el orden nacional. Acaba de fallar la Corte Suprema de Justicia en Alpha Shipping, fallo de el mes de febrero de este año, que para todos los fiscos provinciales, para cualquier multa, el plazo de prescripción no puede ser superior al que marca el Código Penal. Artículo 64 del Código Penal, el plazo de la prescripción para las multas, desde el punto de vista de los niveles intermedios de gobierno. No estoy hablando del nivel nacional, estoy hablando de una multa que aplique ARBA, ingresos brutos, una multa que aplique aquí, en Capital Federal, una multa de tránsito. El plazo de la prescripción no puede ser superior a 2 años. Y si la norma previera otro plazo, es inconstitucional, porque hay una norma de jerarquía constitucional superior, que es el Código Penal. Esto no pasa con la ley de procedimiento, porque la ley de procedimiento tiene el mismo rango que el Código Penal, y entonces se puede apartar de lo que dice el Código Penal. Bien, simplemente toqué esto porque es un tema de estricta actualidad. Vamos a meternos ahora, estos fueron unos tips, me voy a meter ahora en el esquema bien pautado de lo que es el régimen sancionador impositivo. La primera distinción que vamos a hacer es infracciones formales e infracciones materiales. Y entonces, ¿qué es una infracción formal? Una infracción formal es el incumplimiento del contribuyente ante una norma dictada por la administración, una norma de relación, es el incumplimiento a cualquier deber que tiene el contribuyente que surja de la relación fisco-contribuyente. Y entonces, lo dividimos en 2 partes. Una puede ser el no cumplimiento de una resolución de reglamentación, de una norma de relación. El fisco establece normas. Hay que presentar una declaración jurada informativa, hay que presentar una declaración jurada determinativa. El contribuyente tiene que exhibir un formulario
de data fiscal. El contribuyente tiene que emitir el comprobante a través de, esto está en la resolución 4290, a través de comprobante electrónico o de un controlador fiscal. Son todas pautas definidas a través de resolución de reglamentación, cuyo incumplimiento tipifica la infracción formal. Yo tengo que presentar la declaración jurada ahora de ganancias el 13 de junio, la presento 3 días tarde, fuera del vencimiento. Bueno, en definitiva, estoy incumpliendo una norma de relación. Tengo que exhibir un documento en mi condición de ser consumidor final, de tener un local. No lo exhibo, tengo un incumplimiento. Esa es una infracción a los deberes formales. Tengo que emitir un comprobante y no lo hago, tengo un incumplimiento. Tengo que registrar operaciones en un tiempo, no lo hago, estoy frente a una infracción a los deberes formales. Esas son todas violaciones de norma de relación. Pero hay otros incumplimientos. Cuando el fisco, en su etapa de verificación y fiscalización, artículo 33 y siguientes, tiene amplios poderes para pedir información, para citar al contribuyente, lo cita al contribuyente a una audiencia para que vaya al fisco y el fisco no va, el contribuyente no va, y entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Hay un incumplimiento. Viene un inspector, me deja un requerimiento, 15 puntos, y yo no cumplo con el requerimiento, hay una infracción a los deberes formales, ya no surge de una norma de relación, sino que es un incumplimiento a una facultad que tiene el fisco de pedir información. Por supuesto, en el análisis vamos a ver que el incumplimiento puede ser totalmente diferente. Si yo no cumplo con un requerimiento, estoy dentro de la infracción formal, pero también voy a estar si cumplo y lo hago en forma extemporánea, me dieron 15 días y cumplo a los 3 meses, o si cumplo el requerimiento en forma parcial. Me piden 15 puntos y yo completo 2 o completo 13. Fíjense en ustedes, se abre un abanico muy grande de posibilidades. Bien, lo que sí, la norma ha ido evolucionando y hoy tenemos claro que no cumplir un requerimiento al vencimiento es infracción a los deberes formales, cumplirlo en forma parcial es infracciones a los deberes formales. En los dos casos vamos a ver que después hay que merituar. ¿Cuánto fue el tiempo en el cual se extendió la presentación de esa información? Una cosa es 2 días y otra es 6 meses. ¿Cuál fue el cumplimiento parcial? Una cosa es cumplir 2 puntos de 15, otra es cumplir 13 de 15 y solicitar tiempo para completar la información. En definitiva, quiero que quede claro que una infracción a los deberes formales es la violación, el incumplimiento de una norma de relación, el incumplimiento de una exigencia del fisco en función de la facultad que tiene la administración. Lo que no hay es un perjuicio fiscal concreto. Si yo no registro en tiempo las operaciones o en un comprobante no cumplo con todos los requisitos, en definitiva, estoy incumpliendo con la norma, pero eso no tiene que ver con el resultado fiscal concreto. Puede ser que yo pague mis impuestos como corresponde, el 100%, pero en definitiva he tipificado una infracción a los deberes formales que está desatada de la cuestión del resultado. Cuando entramos en las infracciones materiales, ahí el esquema es totalmente distinto. El esquema de las infracciones materiales es cuando el contribuyente, a través de un comportamiento antijurídico, no cumple con el mandato de la ley, la determinación de la obligación tributaria no la hace con los preceptos legislativos, comportamiento antijurídico que tiene como consecuencia un resultado. Por eso en las infracciones materiales hablamos de comportamiento antijurídico
y resultado, porque yo podría no estar dentro de la situación jurídica concreta, pero pagar impuestos de más, o la situación jurídica concreta me exige que yo exteriorice un quebranto y yo estoy exteriorizando un quebranto mayor o menor, pero en definitiva no hay un resultado concreto. Por supuesto que si mi quebranto real es 1.000 y yo pongo 100.000, mientras yo no use ese quebranto, mientras no lo aplique a un resultado positivo en un periodo posterior, no hay un perjuicio concreto. El quebranto está mal declarado, pero no me sirvió a mí para hacer un perjuicio fiscal. Mientras yo no utilice ese quebranto, ese saldo a favor, en el caso del IVA, indebido, antijurídico, no se va a dar la infracción material, tanto en la omisión, que ya les aviso es el artículo 45, como el artículo 46, la defraudación, habla de el 45, el que mediante la falta de pago, a través de la no presentación de una declaración jurada o de una declaración jurada inexacta, habla de falta de pago. Hay un perjuicio fiscal necesario para que se consuma la infracción a los deberes materiales. Por supuesto, todo lo que yo les voy a decir está en línea con mi pensamiento. Puede ser que el fisco venga, yo he visto casos donde el fisco vino y ante un quebranto mal exteriorizado, el fisco aplicó sanción. Bueno, después el Tribunal Fiscal terminó dando vuelta esa situación. En definitiva, puede haber casos puntuales donde no se siga mi línea de pensamiento, yo lo estoy diciendo a la luz de lo que ha dicho la jurisprudencia, de toda la experiencia práctica que tengo. Es muy difícil que el fisco avance con la pretensión de una infracción por omisión cuando el contribuyente no tuvo un perjuicio concreto. Salvo que se den situaciones especiales. El año pasado, por ejemplo, hubo mucha disputa con el vencimiento de la declaración jurada. Lo cuento porque es significativo y tiene que ver con el estado en el cual vivimos en este tiempo. El año pasado el fisco había planteado el vencimiento en el mes de julio y primero en junio. Entonces, la profesión, fue la primera vez que esto ocurrió, fue la justicia diciendo en forma, primero fue Consejo de Capital Federal, después fue toda la profesión, se sumó Federación, que es la Federación de los Consejos Profesionales, fueron a la justicia y consiguieron un amparo, y la justicia le dio razón a los profesionales porque era evidente que no llegábamos a presentar, porque no estaba el sistema aplicativo. Nosotros tenemos para liquidar impuestos a las ganancias un portal integrado, no estaba, no funcionaba, todo tarde. Y entonces era válida la pretensión de los profesionales. Yo les cuento esto porque muchas veces el que no está en el tema, me pasa con amigos que tienen otra profesión, siempre nos dicen, che, pero ustedes nunca llegan a tiempo a hacer la declaración jurada, tienen tanto tiempo. Les cuento que la declaración jurada de ganancias durante mucho tiempo venció el 20 de abril. Y eso el empresario lo sabe. Y nosotros, en algún momento de este último tiempo, el vencimiento de ganancias terminó siendo los últimos días de agosto. Y siempre los profesionales no podían llegar. Y la verdad, en defensa de los profesionales, nosotros no llegamos porque el sistema no está. Si yo quisiera presentar hoy la declaración jurada de ganancias del periodo diciembre 2022, hablando de personas humanas, que vence el 13, 14 y 15 de junio, hoy no tengo la posibilidad de hacerlo. Por supuesto que el fisco este año aprendió la lección, porque como el año pasado nosotros forzamos a que el vencimiento se corriera, el fisco este año dijo, voy a tener todo para que lo puedan hacer. Igual, yo me imaginé que iba a estar mucho tiempo antes y me imaginé que no iba a haber prórroga. Hoy ya estoy empezando a dudar porque
todavía no tenemos todo para liquidar. Pero el año pasado, que forzamos y el fisco se mantuvo en su posición, avanzó en toda la etapa de discusión y fue reacio, porque en todo eso yo participé activamente a través de mi opinión, dando las posibilidades que no tenía el fisco en exigir la presentación. Yo a todos los profesionales lo que hice trascender es que no había conducta omisiva, lo que estamos hablando acá. Y el fisco, un poco en capricho, a todo aquel que presentó la declaración jurada después del vencimiento, le aplicó la conducta omisiva. Y no llegó a ningún resultado. Todos los que se defendieron lo pudieron hacer, porque el artículo 45, los invito a que lo lean, es claro. La omisión se produce ante la falta de presentación de la declaración jurada o por ser esta inexacta. Pero tiene que haber, y esto lo ha dicho la jurisprudencia, hay muchos fallos, y hasta el propio fisco lo reconoció en instrucciones, tiene que haber una actitud en la falta de presentación de declaración jurada que tenga que ver con una conducta omisiva. Aquel que la presenta 15 días tarde, 20 días tarde, no está tipificando una infracción a los deberes materiales por omisión, porque eso es retardo. Así lo ha dicho la jurisprudencia. Yo tengo dictámenes del fisco. El primer dictamen del fisco en ese sentido fue el 19 del 92. Miren cuánto tiempo hace que el fisco ya reconocía que para que exista conducta omisiva en falta de presentación de declaración jurada, tenía que haber vista al contribuyente, que es el proceso de determinación de oficio. Sin embargo, el fisco el año pasado se encaprichó, vino la orden, a todos se le hace multa por omisión. Por supuesto, todos los contribuyentes hoy que están bien asesorados se defendieron y esas multas quedaron sin posibilidad de aplicarse. Todo esto para decir, yo estoy dando, por supuesto, mi pensamiento y el análisis de todo lo que he vivido. No puedo asegurar los movimientos del fisco. Cuando el fisco hace cosas que están fuera de lugar, lamentablemente, al contribuyente lo único que le queda es defenderse, aplicar siempre el derecho. Yo, si estuviera en la administración, si algún día estuviera en la administración, yo ya no voy a estar en la administración fiscal, en algún momento tuve la posibilidad, pero no se dieron las condiciones necesarias para que yo esté como administrador. Si yo estuviera como administrador, respetaría a ultranza la ley. Sería el primer respetuoso de la ley. No haría nunca una situación que esté fuera de la ley. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. Ojo, que se aplica en todo el mundo. La administración está al servicio del contribuyente. Al servicio. ¿Qué es estar al servicio? Le facilita la forma, lo decía Adam Smith en el momento número 1. Tiene que ser, por supuesto, respetuosa de los principios del derecho. Voy a avanzar, no me quiero ir de tema, pero en definitiva, cuando veamos ahora los valores, se van a dar cuenta ustedes que hay algo que no funciona. Cuando yo empiece a hablar de que la multa son 200 pesos, 400 pesos, 1.500 pesos, ustedes se van a sorprender. ¿Y este es el régimen que tenemos? Sí, es el régimen que tenemos. Y es el régimen que tenemos por desidia de las autoridades, porque por ley, la ley 27430, diciembre del 2017, título 11, le exige al Poder Ejecutivo que estos valores se reexpresen. Se reexpresen no desde ese momento, sino desde el momento que aparecieron en la ley. Y esto vale para todo el sistema tributario argentino. El sistema tributario argentino, uno de los problemas más grandes que tiene es
que los montos de referencia que establecen las leyes no están expresados. Y eso lo primero que tendría que pedir el fisco es eso. Todos los montos tienen que estar expresados en un país cuando tenemos una inflación del 8,4% mensual. Cuando yo recién hablé de la pauta objetiva de punibilidad de 1.515.000 millones, era valor diciembre del 2017. Hoy es totalmente distinto. Cuando nosotros ahora veamos los montos de las sanciones, van a ver ustedes, son montos que tenían su origen de hace más de 20 años. ¿Cómo podemos estar aplicando ese monto? Lo mismo pasa con el alquiler del bien inmueble en el IVA, 1.500 pesos de monto de referencia, artículo 7H.22 en materia de IVA, estoy pagando 1.500 pesos, pero es una vergüenza seguir utilizando 1.500 pesos, eso no es lo que puso el legislador en su momento. Los 12.500 pesos por director, monto de límite en cuanto a la deducción del artículo 91, inciso ahí. Díganme que tenemos el otro, que es el 25% de la utilidad contable. 12.500 pesos. Si yo actualizo el valor, desde el momento que apareció la ley hasta hoy es algo totalmente distinto. Bueno, ¿eso dónde está? Está en la ley. No es un invento mío que hay que llevarlo a unidades de tributarias de valor, la UTV. Insisto, es el artículo 11 de la ley 27430. Le exige al Poder Ejecutivo que reglamente la situación. Y ojo que no estoy hablando de este gobierno, culpa también del gobierno anterior, porque esa es la ley del gobierno anterior. Gobierno anterior que tenía un año para reexpresar todos los valores, la pateó un año más y todo quedó en el olvido. O sea que yo lo que les voy a comentar es de suma importancia, pero va a ser aplicable el día que reexpresemos los valores. Por supuesto, para las infracciones formales que tienen monto. En cuanto a las infracciones materiales, la referencia es a un tanto por ciento del omitido y entonces ahí la multa se va siempre actualizando porque tiene que ver con lo que el contribuyente dejó de pagar o de percibir. Bien, me fui mucho de tema, voy a volver, pido disculpas al tema técnico. Infracciones formales, infracciones materiales. Dentro de las infracciones formales, los hechos punibles son definidos por el legislador. El primer hecho de trascendencia es la falta de presentación de una declaración jurada determinativa, como infracción a los deberes formales. Esta falta de presentación de declaración jurada determinativa se encuentra en el artículo 38. Es la multa automática, los valores son 200 o 400 pesos. Ahora vamos a analizarlo. El otro hecho que luego de discutir mucho, con una ley de procedimiento totalmente distinta, apareció, es el artículo 38.1, falta de presentación de declaración jurada informativa. En algún momento estaba todo junto, había mucha discusión, por suerte, hoy tenemos bien claro, si yo no presento una declaración jurada determinativa, al vencimiento, estoy dentro del artículo 38, si no presento una declaración jurada informativa, la sanción se prevé en el artículo 38.1, la no presentación. Les cuento algo. El fisco tiene también la posibilidad, cuando alguien no presenta una declaración jurada informativa, aplicarle otra sanción, que es la falta de cumplimiento al requerimiento que le pide la declaración jurada informativa. O sea que en materia de declaración jurada informativa vamos a tener dos situaciones. La sanción simple, que es la no presentación de la declaración jurada informativa, artículo 38.1, pero
El 39.1 es para la situación cuando el fisco pide la declaración jurada informativa no presentada y el contribuyente no cumple con ese requerimiento. Ahí aparece una nueva infracción y es castigable con lo que prevé el artículo 39.1. Y vamos a ver que el fisco puede insistir con el requerimiento. Después tenemos los incumplimientos a los deberes formales, lo que es el artículo 39. Vamos a analizar el artículo 39. El artículo 39 tiene 5 párrafos. Vamos a ver los casos de aplicación general. Artículo 39, primer párrafo. Es el esquema de mayores casos de infracciones a los deberes formales. La mayoría pasa por ahí, por el artículo 39, primer párrafo. Y tenemos un segundo párrafo que me da 4 situaciones de naturaleza agravada. Entonces lo llamamos incumplimiento de los deberes formales, casos agravados. Y después nos vamos a meter en el artículo 40, clausura, casos de aplicación, del inciso A al F, estamos en presencia de clausura, y luego el último, el séptimo inciso, el G, donde puede haber casos de clausura y multa. Las dos sanciones, una sanción compuesta para un caso extremo, que tiene que ver con el mundo de previsional. Ahí nos vamos de la parte impositiva, vamos a estar un segundito en el esquema previsional. Todo lo que tenga que ver con sanciones previsionales está previsto en una ley, la 18037, en una resolución 1566. La única conexión que hay con el mundo previsional, que tiene que ver con los aportes, contribuciones no ingresados, que tiene que ver cuando alguien tiene personal no declarado o personal declarado en parte. ¿Qué es declarado en parte? Le doy un sueldo en blanco y le doy un sobrecito en negro por otro lado, con fondos marginales. Bueno, todo eso se aplica una norma específica. El único punto de conexión es este, el 40, inciso G. Y antes de meternos en todo esto, que es lo que voy a desarrollar el día de hoy, quiero, para que ustedes empiecen a ubicar, vamos a charlar un poquitito ahora de las infracciones materiales. Miren, las infracciones materiales las vamos a dividir en 2 partes. La omisión y la defraudación. Y a su vez, vamos a dividir en 2 partes por el sujeto. Una cosa es el contribuyente, el responsable por deuda propia, y otra cosa es el agente de retención y operación. Entonces, tengan presente esto. Yo contribuyente, yo dejo de pagar impuestos. Presento una declaración jurada que es distinta a la real. Tengo que presentar un impuesto de 8 millones de pesos y vengo, y en lugar de determinar 8 millones, determino 800.000. Y entonces estoy en presencia de una declaración jurada inexacta. En principio es inexacta. Yo ahí tipifiqué, en principio, una conducta omisiva, por error, por culpa, sin intención. Hice un análisis incorrecto. Es una norma antijurídica, no ingresé lo que corresponde. En principio, estoy en presencia de una declaración jurada inexacta. La sanción, la multa es 100% el impuesto dejado de ingresar. En el caso que yo estoy planteando, el impuesto dejado de ingresar fueron 7.200.000 pesos.
Hasta ahí estoy dentro del artículo 45. Les cuento, si yo fuera reincidente en la conducta, se eleva el monto al 200%. Si el contribuyente tuviera operaciones internacionales dentro de esta consideración, la multa es el 200% y se elevaría al 300% en caso de reincidencia. Eso es lo que dice el artículo 45 respecto al responsable por deuda propia. Ahora, el artículo 46, el que habla de defraudación, donde la multa, fíjense ustedes, va de 2 a 6 veces, ya estamos hablando que la multa más baja sería 14.400.000, defraudación. La más baja, porque en omisión la multa es un tanto. No sé por qué las leyes argentinas siempre dan este condimento. Una es el 100%, otra se miden tantos. Bueno, la omisión, una vez más, la defraudación es de 2 a 6 veces. La omisión es una sanción fija. La defraudación es una sanción graduable. Y si vamos al artículo 46, dice el que mediante una declaración jurada engañosa. Entonces, vuelvo a este concepto. Cuando yo presento una declaración jurada distinta a la real, 8 millones, solo 800.000, nos vamos a poner todos de acuerdo que es inexacta. Ahora, ¿cuándo es engañosa? Para que exista 46, para que exista defraudación, es necesario que el contribuyente tenga intención, que el contribuyente haya preparado la situación para defraudar, para engañar. Porque es lo que dice la norma, habla de declaración jurada engañosa. Engaño significa intención, significa ardid. Y entonces, desde mi punto de vista, y desde gran parte de la jurisprudencia, desde la doctrina, la diferencia entre omisión y defraudación está dada por el ardid, por el engaño, por la intención. Y yo creo que para darse esta situación deben configurarse 3 elementos. Y vamos a desarrollarlos, los 3 elementos. El primer elemento es el elemento objetivo. Tiene que haber perjuicio fiscal para que entre la figura del artículo 46, defraudación. El segundo elemento es el elemento subjetivo, la intención, el ardid, el dolo. Fíjense que hasta aquí no agregué nada, porque hasta aquí, ¿cómo hago para ver si el contribuyente entra en omisión o defraudación? En los dos casos hay perjuicio fiscal. En los dos casos hay un elemento objetivo. También se da la intención. Yo digo, intención, el ardid, el engaño, es subjetivo. ¿Está bien? Por eso la clave es el tercer elemento, el elemento material, donde se pruebe que el contribuyente tuvo la intención. Yo creo que esta es la clave, el elemento material. Si el contribuyente tiene doble juego de libros, si el contribuyente tiene personal marginal, no declara personal, si el contribuyente tiene cuentas bancarias no declaradas, ese elemento material está demostrando el elemento subjetivo que es la intención. Y por supuesto este elemento material, quien lo va a tener que detectar va a ser la administración.
Nunca un contribuyente va a decir, yo tengo doble juego de libro. Ahora, donde el fisco detecte que hay doble juego de libro, donde el fisco detecte que hay personal no declarado, aquel que tiene personal no declarado, aquel que le está dando un sueldo adicional al personal y no lo declara, está consciente, está demostrando que tiene un circuito marginal que alimenta esos fondos espurios. Y entonces ahí sí el contribuyente tiene la intencionalidad, sí entonces la declaración jurada es engañosa, sí entonces el fisco, además de esta sanción, de darse las condiciones objetivas de punibilidad, va a poder también aplicar ley penal. Recuerden que la ley penal ya hablamos de sanciones privativas de libertad, ya no es un tema de multa, sino cuando estamos en la ley penal, vamos a ver después que hay penas privativas de libertad con posibilidad de que el contribuyente tenga la bala de plata. Después, si me da el tiempo, lo vamos a analizar. Quiero seguir enfocado en esta situación. Fíjense en entonces, infracciones materiales, repaso, desde el punto de vista del responsable directo, desde el punto de vista del contribuyente, la conducta puede ser omisión o defraudación. Omisión, declaración jurada inexacta, falta de presentación de una declaración jurada. En la falta de presentación de una declaración jurada, yo digo, solo hay conducta omisiva si el fisco tiene que aplicarme el proceso de determinación de oficio, si no es simplemente una actitud de retardo, no es omisiva. Y en materia de defraudación, para que exista defraudación, tiene que haber un elemento material que esté demostrando la intención del contribuyente. La sanción de omisión, 100%, la sanción de defraudación de 2 a 6 veces. La cosa es mucho más simple en el caso del agente de retención o percepción, mucho más simple para el encuadre, si hay omisión o si hay defraudación. Miren qué simple que es. Un contribuyente está obligado a actuar como agente de retención. Yo, en mi actividad profesional, hago un pago, participo un honorario a otro profesional que está inscrito en ganancias. Cuando voy a hacer el pago, tengo que aplicar la retención prevista por la 830, que es el régimen general de retención de ganancias. Si yo no practico la retención, estando obligado a hacerlo, el artículo 45 establece que la sanción es el 100% del monto dejado de retener. Hay conducta omisiva. Ahora, si yo practico la retención, cuando le pago a un profesional la participación de un honorario, cuando le pago a el dueño de la oficina que yo alquilo, si este fuera el caso, le pago, le retengo y me quedo con esos fondos, ahí se aplica la conducta dolosa, artículo 48. Y acá atención, que esta es la conducta más fuerte que tiene la ley de procedimiento en materia de infracciones impositivas, que es quien mantenga en su poder esos fondos después del vencimiento. Con el solo hecho que se produzca el vencimiento y yo no ingrese, en definitiva, ahí ya se configura la conducta dolosa. Estoy en presencia de defraudación, estoy en presencia de una multa que va de 2 a 6 veces. Por supuesto, después tengo toda una instrucción del fisco, la instrucción 6 del 2007, que me dice una cosa es si el contribuyente lo paga a los 2 días del depósito, y también, yo ya les cuento, en la práctica podría ser que el contribuyente no tenga ni para retener. Esto pasa en situaciones de crisis económica. Yo llego a pagar el alquiler y no tengo un peso para pagar el alquiler. Pago el alquiler y me quedé sin fondos para ingresarle al fisco. Bueno, si yo puedo probar eso, ¿y cómo lo voy a poder probar? Con la contabilidad.
Si el contribuyente no tuvo para retener, bueno, no se quedó con nada del fisco. Por supuesto, en la medida que él se haya llevado fondos de distribución de utilidades, haya preferido sacarle fondos a la empresa antes que ingresar, tiene que ser una situación concreta en la cual eso va a ser causa eximente de la aplicación de la sanción. Y también podría darse el caso, yo puse el caso simple de retención, puede darse la percepción. La figura de percepción es totalmente distinta a la retención. ¿Qué es percepción? Yo estoy obligado a percibir. Cuando hablo de retención a mi proveedor, aquel que le compro, aquel que le estoy pagando. Yo ahí le retengo. Pero cuando hablo de percepción, yo estoy percibiendo a mi cliente. Facturo, está la percepción. Y en el momento que yo facturo y pongo la percepción, desde el punto de vista técnico, es como que esos fondos ya los tuviera. Y la verdad no es así. Capaz que me pagan en los 90 días. Y entonces ahí la consideración de percepción, que yo me quedo con algo que es del fisco, es distinta. Entonces habría que analizar caso por caso. Yo estoy haciendo la enunciación general. El agente de retención y percepción, la figura es cuando aparece el vencimiento, no se ingresa. Habiendo actuado como agente de retención o percepción, se tipifica la infracción. Después, por supuesto, habrá que ver cada caso, habrá que ver cada situación para poder defenderme, si me puedo defender o no. Bien, pantallazo de todo, me voy a meter en las infracciones a los deberes formales, a ver si puedo avanzar en la... Así que me está pasando, no puedo cambiar de cuadro. Ahí está. Bien, ¿se ve bien? Vamos a hablar de... Ahí está. Bueno, entonces, consideración, falta de presentación de declaración jurada determinativa, artículo 38 de la Ley de Procedimiento. La verdad, durante mucho tiempo he hablado muchísimo de esta situación, hoy ya es irrelevante por el monto, la sanción es pecuniaria, es automática, yo no presento la declaración jurada al vencimiento, ya en el sistema de cuentas tributarias me aparece la multa es por tipo de contribuyente. Quiero chequear a ver si está bien, acá no puedo, tengo un día bravo con él. A ver ahora. Bien, está bien. En principio, fíjense ustedes, está sin sustanciación, salvo que el contribuyente no consienta la infracción. Tengan presente que la multa automática se va a dar en tanto y en cuanto sea el contribuyente quien vaya y pague la sanción, porque si no la paga, queda ahí en cuentas tributarias. Otra cosa que es interesante decir, como tip, no lo dije, yo lo tenía pensado decir, es que si el contribuyente paga una multa pagada, cosa juzgada. Y muchas veces los contribuyentes especulan con esto, saben que si no pagan la sanción, dentro de poco va a haber un régimen de condonación, un régimen de moratoria, que condona todos estos tipos de infracciones a los deberes formales. Entonces, en esos casos, los contribuyentes tienden a no limpiar, aun cuando, fíjense en los montos que estamos hablando, de 200 a 400 pesos, monto que también, si el fisco aplica la sanción, si la aplica, porque una cosa es que esté en cuenta tributaria, otra es que me lo aplique. La diferencia es, me manda una notificación, la notificación es no habiendo presentado la declaración jurada en fecha, o habiendo presentado la declaración jurada en forma extemporánea, le hacemos saber que su conducta prima facie encuadra en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento. A partir de eso, la propia ley establece que si el contribuyente dentro de los 15 días de esa notificación paga la multa,
tiene dos beneficios. El primero, que se reduce a la mitad. O sea que si es una persona humana, porque el monto de 200 a 400 es por contribuyente. El monto más bajo de 200 para persona humana, asociación indivisa. Para el resto de los contribuyentes, 400 pesos. Yo soy una persona humana. Humberto Díez no presentó la declaración jurada de ganancias o la presenté 2 días tarde. Me aplican la sanción. Me llega la notificación, a partir de ahí, 15 días. Yo, si pago dentro de esos 15 días, la reducción de la sanción es al 50%, 100 pesos. Y además, tengo otro beneficio, que no hay antecedente en mi contra. Después vamos a ver que en la graduación de las sanciones, cuando hay sanciones que se gradúan, como por ejemplo la defraudación de 2 a 6 veces, ¿cómo se gradúa eso? Bueno, el artículo 50.3 establece causas atenuantes y agravantes, y dentro de las causas atenuantes es no haber tenido infracciones a los deberes formales. Si yo pago la sanción dentro de los 15 días, ahí es automática, se reduce el 50%, no tengo antecedente, y para completar el esquema, también se da la situación si yo no la presenté, no presenté la declaración jurada. Viene el fisco y me aplica una multa automática por no haberla presentado. ¿Tengo la reducción del 50% si pago dentro de los 15 días? Sí, pero para ello tengo que cumplir con el deber. Quiere decir que si yo no presenté la declaración jurada y viene el fisco y me lo notifica, para tener la reducción puedo tenerla siempre y cuando dentro de los 15 días hábiles, días que se cuentan comienza a correr a partir del día siguiente a la notificación de la sanción del fisco, yo puedo reducir la sanción al 50%. No tengo antecedente en contra, pero tengo que presentar la declaración jurada. Y por último, también se puede dar la posibilidad que cuando viene la notificación, yo, no habiendo presentado la declaración jurada, les voy a poner todos los casos. Miren, si yo la presenté y viene la notificación, puedo contestar. Tomar esa notificación como cabeza de sumario y contestar. Es injusto que me apliquen esta sanción porque la presenté un día tarde, con saldo a favor. Y en toda mi vida tributaria nunca presenté un día tarde la declaración jurada. Esta es la primera vez. Solicito que no se me aplique. Al contestar, yo le di a esa notificación cabeza de sumario y obligo a que el fisco tenga que resolver. Por supuesto, cuando el fisco resuelva, ya no me puede dar el 50%, pero va a resolver, yo gano tiempo, resuelve y me aplica la sanción de 200 pesos. Si resuelve, porque capaz que el fisco ni le interesa resolver esa cuestión. Ahora, también podría darse que yo no presente declaración jurada y viene el fisco y me aplica la multa automática. Y entonces, ¿yo ahí qué hago? Voy y le pago 200 pesos, porque no tengo derecho al beneficio de la reducción si mi idea es no presentar la declaración jurada. Entonces agarro, voy, le pago 200 pesos y sigo sin presentar la declaración jurada. ¿Y el fisco qué hace? En ese caso, ahí se puede aplicar el artículo 39, primer párrafo de la ley de procedimiento. El fisco puede aplicar la sanción, ahora ya, no la de multa automática del 38, sino el artículo 39, que es una infracción de aplicación general para todos los deberes formales. Y fíjense en ustedes que acá es como que el contribuyente con su actitud paga la multa y no presenta la declaración jurada, lo habilita a que el fisco le aplique otra sanción. Esto mucho se discutió, hubo autores que decían que no se podía aplicar, que se lesionaba al principio nos vini in idem. Nosotros siempre mantuvimos esta interpretación. En la práctica terminó siendo así, donde esto está previsto en el último párrafo del artículo 38 de la ley de procedimiento, que dice que de pagarse la multa o de
no presentarse la declaración jurada, perdón, de no pagarse la multa a no presentarse la declaración jurada, el fisco debe seguir con el proceso de aplicación de sanción. Bien, he visto todas las alternativas que se pueden dar con multa automática. Vayamos ahora a qué es lo que pasa con la falta de presentación de la declaración jurada informativa. Cuando estábamos acá en multa automática, estábamos en presencia de una falta de presentación de declaración jurada determinativa. No presenté la declaración jurada de IVA, de ganancias, de bienes personales. Ahora voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de el régimen de declaraciones juradas informativas. No presento la declaración jurada de participaciones empresarias, 4697, que vence en julio, no la presento. Ante esa situación, el artículo 38.1, que tiene 4 párrafos, hay algunas editoriales, no todas, que el artículo 38.1 tienen como título multa automática por falta de presentación de declaración jurada, y eso es un error, no es así. Estamos en presencia de una multa con sustanciación. Fíjense en que esto es lo que dice el último párrafo del artículo 38.1. Acá, esta sanción no tiene nada que ver con la del artículo 38. El fisco, para aplicar la sanción del 38.1, me tiene que hacer un procedimiento sumarial. Eso es lo que dice el último párrafo del 38.1. Procedimiento sumarial del artículo 70 y siguiente, me tiene que hacer una instrucción de sumario. Vale decir que esto no me aparece automáticamente en cuentas tributarias. Yo me presenté la declaración jurada informativa. El fisco me va a notificar que por no haber presentado la declaración jurada informativa me hace una instrucción de sumario, donde la sanción es, primer párrafo, en general, por contribuyente. Acá también hay 2 tipos de contribuyentes: persona humana, asociación indivisa por un lado, el resto por el otro. La sanción es hasta 5.000 pesos para persona humana, asociación indivisa, hasta 10.000 para el resto de los contribuyentes. Las otras 2 sanciones tienen que ver con las operaciones internacionales. Segundo párrafo del 38.1 es para la falta de presentación de declaración jurada informativa de operaciones internacionales entre partes independientes, que es una sanción más alta de la que estamos viendo en términos generales, fíjense en ustedes los montos, pero más baja que la que prevé el tercer párrafo. Tanto el segundo como el tercero los voy a dejar. Quiero que tengan claro qué es lo que pasa con la falta de presentación de declaración jurada informativa en general, porque el tema de segundo y tercer párrafo del 38.1 está emparentado con precios de transferencia que tienen una problemática muy especial, que tiene también que ver con varias infracciones respecto de la presentación de país por país. No los quiero abrumar con eso, así que voy a prescindir de este análisis y me quiero quedar con el análisis de falta de presentación de declaración jurada informativa en general. La aplicación del artículo 38.1, primer párrafo. Dejamos fuera de contexto de análisis segundo y tercer párrafo, pero les cuento que tiene que ver con el régimen de precio de transferencia. Todo el régimen informativo de precio de transferencia tiene mayor complejidad cuando estamos, esto está en la resolución 4717, en el artículo 2.3, cuando yo estoy haciendo operaciones de importación o exportación con sujetos vinculados o con sujetos que se encuentren en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación.
Ahí el régimen es mucho más complejo y por eso la sanción es más alta. Igual, insisto, con estos valores es preferible no, para las empresas no presentar esa información y pagar la multa, cosa que está sucediendo en la práctica. Ahora, ante esta situación, donde la empresa puede pagar la multa y no presentar, seguir en el incumplimiento del deber formal, la ley prevé en el artículo 39.1, a ver, voy a irme aquí, a esta pantalla. Definitiva, en esta situación, fíjense en ustedes, yo tengo lo que quiero llegar a comentarles. El contribuyente no presentó su declaración jurada y entonces está en curso, ha configurado el ilícito previsto en el artículo 38.1, donde tengo una infracción con sustanciación, una multa que en general va a depender de la condición subjetiva del infractor, persona humana hasta 5.000, resto de contribuyentes empresas hasta 10.000. Ahora, el fisco tiene la posibilidad, porque el fisco lo que le interesa es que el contribuyente presente la declaración jurada informativa, de, a través de un requerimiento, solicitarle la presentación de la declaración jurada informativa. Y el fisco, cuando hace el requerimiento, le dice: no teniendo constancia de que usted ha presentado la declaración jurada informativa, solicitamos, a través de este requerimiento, la presentación. Por supuesto, con el objetivo de que el contribuyente presente la declaración jurada informativa. Si no lo hace, si el contribuyente no cumple con el requerimiento de la presentación de la declaración jurada informativa, que es presentar la declaración jurada informativa, ahí la sanción es la prevista en el 39.1, que va de 500 a 45.000. Y uno dice, bueno, ¿hasta ahí llegamos? No, no. El fisco tiene la posibilidad de reiterarle el requerimiento. ¿No presentó? Le aplicó el artículo 39.1. Es decir, además de la sanción hasta 5.000, que generalmente el fisco la regula en 2.200, empieza el fisco con una sanción de 500 a 45.000. Esta sanción ya la regula en 4.000 pesos, porque ya está empezando a buscar que el contribuyente presente la declaración jurada informativa. Le da el artículo 39 la posibilidad de reiterar, y a medida que le va aplicando requerimientos, reiteraciones, va aumentando la graduación de esta sanción. Pero también tiene la posibilidad de, a partir del tercer requerimiento, para aquellos contribuyentes importantes, y los contribuyentes importantes hoy son casi todos, porque la pauta ya ha quedado de aplicación para casi todos los contribuyentes que presentan declaración jurada informativa, estoy seguro que superan los ingresos del año anterior, los 10 millones de pesos, muy difícil que no lo superen. Si superan los 10 millones de pesos, ya están dentro del artículo 39.1, tercer párrafo, donde si el contribuyente no cumple con el tercer requerimiento en adelante en cuanto a la falta de presentación de una declaración jurada informativa, la multa ahí va a ser de 2 a 10 veces el monto máximo de la sanción. Máximo 45, el monto de 2 a 10 veces, 90 a 450.000 pesos. De esta forma, el fisco tiene la posibilidad de hacerse fuerte en el pedido de presentación de declaraciones juradas informativas. Me voy a meter ahora con el mundo del artículo 39, multa con sustanciación, a ver si tengo ahí la posibilidad
de verlo en la filmina. Artículo 39. Multa con sustanciación, primer párrafo, incumplimiento de los deberes formales. Recuerden que, parado en el primer párrafo del artículo 39, la norma establece el incumplimiento a todo lo previsto en esta ley, en las leyes impositivas. Este artículo 39, que tiene 5 párrafos, el primer párrafo está tipificando las infracciones a los deberes formales en general. Y yo digo, y también funciona en forma residual. El fisco tiene la posibilidad, ante la falta de cumplimiento de alguno de los hechos referenciales previstos en otra normativa, de también entrar por el artículo 39. Es de carácter general y residual. Se dan las dos combinaciones. Por eso, si alguien no presenta una declaración jurada determinativa, el fisco le puede aplicar multa automática, pero también le puede aplicar el artículo 39. ¿Se entiende esto? Es general. Si alguien no cumple con la emisión de un comprobante, el fisco puede aplicarle clausura, ahora lo vamos a ver, pero también le puede aplicar multa del artículo 39. Es un tema de en algún momento la doctrina lo tildó como una ley penal en blanco. Yo creo que es una norma de aplicación general y residual que prevé la ley de procedimiento, que por supuesto que como está plasmado con sustanciación, viene con la instrucción de sumario, la contestación y la resolución, va a ser el contribuyente, en definitiva, en su defensa, quien va a recorrer el camino para demostrar cómo lo cumplió, cómo no lo cumplió. Es una alternativa válida que tiene la administración de ir por el artículo 39, carácter residual y general. Y en este punto, yo lo que quiero contarles en cuanto a la defensa de este tipo de infracciones es que es clave el ejercicio de la defensa del contribuyente, la manifestación del cumplimiento del deber infringido antes de la instrucción de sumario. A ver qué quiero decir con esto. En la práctica, cuando hablamos de infracciones a los deberes formales, hay infracciones que son constatables por la administración y otras que no requieren constatación. Si un contribuyente no compadece a una citación del fisco o un contribuyente contesta en parte un requerimiento, el fisco no tiene que constatarlo, lo tiene en sus registros. Si el fisco me cita a mí para ir el 23 de abril a las 2 de la tarde y yo no voy, el fisco no tiene que constatar nada. Si me deja un requerimiento de 10 puntos y yo contesto 2, presento la contestación, 2 puntos del requerimiento tal, el fisco no tiene nada que constatar. Ya está en condiciones de aplicarme la sanción. Ahora, si yo no registré en tiempo, tengo para registrar las operaciones el tiempo de, si soy inscripto en IVA, hasta el vencimiento de la declaración jurada, y llega el fisco va a tener que constatar que yo no registré. Va a decir, a ver, el libro de IVA, yo se lo tengo que mostrar, no se lo tengo que mostrar, lo llevo en forma digital, tendré que tener la información ya pasada a forma digital, la tengo o no la tengo, el fisco lo va a constatar. La exhibición de un formulario. Entra el fisco, ¿dónde está exhibido? ¿No está? Va a dejar un acta de constatación. No emite un comprobante, el fisco tiene que constatarlo. Entonces, de la misma forma que en el proceso de determinación de oficio, cuando el fisco tenía que determinar impuesto, había actuación administrativa previa, acá
en materia de aplicación de sanciones, también hay en algunos casos, no en todos, actuación administrativa previa. Vino el fisco y constató. Por supuesto, si yo quiero evitar la sanción, cuando el fisco ha hecho una constatación, yo tengo que hacer una contracción antes del inicio del procedimiento sumarial. ¿De qué forma? Si yo no exhibí el documento o no registré, el fisco se va, constata, me hace un acta de comprobación, acta de constatación, donde deja dicho, no está exhibido, no está registrado en tiempo. Yo voy a poder presentar complementario del acta de constatación del día tal, demostrándole al fisco que he regularizado el deber infringido. No tenía el registro, bueno, acá le presento que registré todo. No tenía la exhibición, acá le presento vía digital, ¿no? Pongo la exhibición del comprobante, le saco una foto, doy fidelidad al día de la foto, voy, se lo presento hasta por presentación digital. Hoy tengo la posibilidad de entrar y decirle complementaria del acta de constatación tal. De forma tal de que cuando venga el fisco con la instrucción de sumario, yo ya haya cumplido con el deber infringido. El primer elemento que tiene la razón de ser, el fundamento primario de una infracción a los deberes formales, es que el contribuyente cumpla con el deber formal. No es aplicarle una sanción al contribuyente. Entonces, si yo demuestro antes de la instrucción de sumario que he regularizado, estoy en una mejor oportunidad de defensa, especialmente en sanciones que van que son graduables. Fíjense que estas son de 150 a 2.500 o las agravadas de 150 a 45.000. Y otra cosa que tengo que decirles, porque esto es algo que usamos mucho en la práctica, las infracciones del artículo 39 y las del 40, tanto una como las infracciones formales del 39. 40, vamos a ver ahora, motivos de clausura. Estas dos tienen la posibilidad, y esto está en el artículo 50, la posibilidad de reducirlas a la mínima expresión. No se usa mucho en el 40 porque yo si la reduzco a la mínima expresión voy a tener una clausura, pero con la multa sí la utilizo muchas veces porque la ley me prevé la ley que en la primera oportunidad de defensa, quiere decir que cuando me llegó la instrucción de sumario, si yo no hice todo eso, no constaté que regularicé el deber infringido, ¿y qué alternativa tengo para la defensa? Bueno, una muy importante es esta prevista en el artículo 50. Voy a poder reducir la sanción a la mínima expresión. Con solo, la ley me dice, con el solo objetivo de reconocer la materialidad de la infracción. Y yo estoy en contra de esto, porque esto altera el espíritu de lo que acabé de decir. Porque en definitiva, la única razón de ser de las infracciones a los deberes formales es que el contribuyente cumpla. Y acá, el artículo 50, lo que debió pedir no es que el contribuyente reconozca la materialidad de la infracción, sino que le reducimos la sanción, se la ponemos en la mínima expresión, en el caso que el contribuyente cumpla. Y no es lo que dice la ley. La ley lo que está diciendo es, se reduce la sanción a la mínima expresión si el contribuyente reconoce la materialidad de la misma. Por supuesto que eso se plantea en la primera oportunidad de defensa. Y entonces hay muchos que utilizan esta medida para no cumplir con el deber. Recuerdo cuando el fisco venía y aplicaba la multa del 39 por no tener el controlador fiscal.
Y muchos contribuyentes preguntaban, ¿tengo que comprar el controlador fiscal? Mirá, esperá, pagá 150 pesos y esperamos a ver qué sucede. Y en muchos casos se pagaban los 150 pesos, se reconocía la materialidad de la infracción y el contribuyente seguía sin poner el controlador fiscal. Porque en definitiva, el fisco se quedaba con eso. Y no es el fin de la infracción. El fin de la infracción es que el contribuyente cumpla con el deber infringido. Y entonces, esta es una crítica a la ley. La ley en este punto debería cambiar, debería acompañar esta línea de pensamiento. ¿Puede haber una reducción de la sanción? Sí, en la medida que el contribuyente cumpla con el deber. Como fíjense, pasa con la multa por falta de presentación de declaración jurada informativa. Ahí es evidente que el legislador lo que quiere es que el contribuyente cumpla con la declaración jurada informativa. Le vamos a aplicar tantas sanciones hasta el momento en que el contribuyente cumpla. Una vez que cumple, se termina la posibilidad de que el fisco insista con el requerimiento por la presentación de la declaración jurada informativa. Bien, avanzando con el artículo 39, el tema de hay situaciones donde hay multa con sustanciación agravada. La consideración de que es agravada es el monto de la sanción. Cuando yo entro en el segundo párrafo del artículo 39, en definitiva, la misma norma es la que le da el carácter de agravado porque la multa pasa a 150, la misma base, pero se eleva a 45.000 pesos. La primera consideración tiene que ver con las normas del domicilio fiscal. El tema del domicilio fiscal está previsto en la ley de procedimiento en el artículo 3º. Esto tiene que ver con un tema de recaudación. Muchos contribuyentes, cuando no estaba el actual artículo 3º, durante mucho tiempo la legislación en materia de domicilio era el domicilio legal, real, del contribuyente. Y entonces los contribuyentes tenían el domicilio legal, la sede legal, en un lugar que les convenía y se alejaban del lugar de la administración efectiva de los negocios. Así, un contribuyente que estaba en Neuquén, concesionario de autos, el más importante de Neuquén, tenía domicilio legal en Capital Federal y estaba acá en el anonimato. Una empresa importante en Mar del Plata de juegos electrónicos, la teníamos identificada, todos conocían a la familia que estaba en Mar del Plata, venía acá y estaba protegida en el anonimato. Bueno, esto cambió, hace tiempo que la ley de procedimiento establece que el domicilio es el lugar de la administración efectiva del negocio, de las operaciones. Entonces, el fisco tiene fuerza para decirle, no, vos tenés que tener el domicilio allá, vos tenés que tener el domicilio en el lugar efectivo de las operaciones. Y esto permite que la región tenga un mayor control, ¿no? Que sepan cuál es el contribuyente. Bueno, es por eso que la ley de procedimiento acompaña esta consideración tomando la posibilidad de aplicar una sanción más alta al contribuyente que no quiere cambiar su domicilio fiscal. En definitiva, el fisco, aquel que no quiere cambiar domicilio fiscal, lo apunta no solo con esto, sino hoy hay lo que se llaman sanciones impropias. Si el fisco detecta esta situación y el contribuyente no quiere cambiar, bueno, le va a limitar el uso de comprobantes, lo va a empezar a acorralar para que el contribuyente vaya a su lugar de origen, porque en definitiva tiene la posibilidad de tenerlo más controlado. Esa es la consideración de por qué aparece como elemento, como infracción agravada, el tema del domicilio fiscal. Otro tema interesante que tiene que ver con infracciones agravadas es el incumplimiento reiterado de requerimientos por parte de los contribuyentes, tratando de
alargar, de entorpecer el proceso de fiscalización. Bueno, es por eso que el artículo 39, segundo párrafo, inciso B, considera que la resistencia pasiva a la fiscalización, cuando el contribuyente tenga un incumplimiento reiterado de requerimientos, el fisco puede aplicar esta sanción. Y también aparece el tema de las operaciones internacionales como hechos susceptibles de ser multa con sustanciación agravada. La omisión de acompañar cualquier información que se solicite para el control y auditoría de operaciones internacionales y la falta de conservación de comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales también da lugar a multas con sustanciación agravada. El artículo 39 tiene 3 párrafos más. De uno ya hablé, de la posibilidad de aplicar el 39 en conjunto con el 38, el tema de, ante la multa automática, el contribuyente paga y no presenta declaración jurada, eso es lo que busca ese párrafo. El último párrafo habla de que se va a graduar la sanción de 150 a 2.500, de 150 a 45.000, según la gravedad de la misma, de la condición subjetiva del contribuyente, y me queda hablar del párrafo que establece que el artículo 39 se va a aplicar de manera independiente en función a los reiterados incumplimientos que tenga el contribuyente de un mismo deber formal. Esto tiene que ver con una causa de corte, Omar, Merlos y compañía, que en algún momento no estaba este párrafo, y entonces el contribuyente, cuando el fisco le pidió una información, le dijo, no te la doy. Cuando el fisco volvió a pedir la información, el contribuyente dijo, no te la doy. Y si me estás pidiendo 2 veces lo mismo, se planteó el hecho en la justicia terminó aplicando el principio de no se puede castigar a un contribuyente por el mismo incumplimiento, y por eso la ley de procedimiento evolucionó, porque en definitiva lo que quiere es que el fisco tenga facultades para pedir la información y que el contribuyente no pueda ir pagando multas y sorteando los problemas de fiscalización. O sea que hoy la administración me pide una información, si yo no se la doy, me la puede volver a insistir y me puede aplicar tantas multas como reiterativos incumplimientos existan del mismo deber formal. Eso es lo que dice la ley. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, yo le voy a comentar, esto no lo estoy alentando para nada, pero es lo que pasa en la práctica. Si el contribuyente se pone en imposibilidad de cumplimiento, la cosa cambia. ¿Se entiende esto? Es decir, si viene el fisco y me dice, me das el libro tal, o la información tal, el comprobante tal, y yo digo, no se lo doy, el fisco puede reiterar. Ahora, si yo digo, no lo tengo, me pongo en imposibilidad de cumplimiento, no lo tengo porque se dañó, porque me lo robaron, porque se inundó, porque se quemó, en definitiva, en ese caso el fisco me puede aplicar infracción a los deberes formales, lo que no puede hacer es reiterarlo, porque yo estoy en imposibilidad de cumplimiento. Bien, vamos a avanzar un poquito ahora sobre el tema del artículo 40, tema que en algún momento dio lugar a mucha jurisprudencia. Hoy el fisco ya no está aplicando tanto las clausuras. Lo veo más la sanción a nivel provincial que a nivel nacional. En definitiva, hay casos, paradito en el artículo 40, hoy es solamente sanción de clausura, en algún momento una sanción compuesta, multa y clausura. La sanción es de 2 a 6 días de clausura, en caso de reincidencia se duplica. Hay algo que es totalmente cuestionable, que la condición objetiva de punibilidad sea 10 pesos, hoy es
prácticamente irrisorio esa consideración. ¿Cómo funcionaba? Cuando aquel que no emitía un comprobante y el valor era inferior a 10 pesos, no estaba dentro del encuadre de la sanción de clausura. Por supuesto, le cabía la sanción del artículo 39 primer párrafo. Hoy, esta condición objetiva de punibilidad prácticamente ha quedado en ridículo por el valor, y los hechos punibles son la no emisión de la factura o su emisión defectuosa. En este punto, ahí estoy parado en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento, inciso A. Mucho se habló de esta sanción. Está también prevista la no emisión de la factura, la no entrega, el tema de que existan errores que tengan que ver con la falta de emisión del comprobante. Hemos pasado por distintos aspectos en la jurisprudencia argentina. Recuerdo una vez cuando apareció la figura. Yo no estoy de acuerdo con la clausura como hecho sancionador en materia impositiva, porque atenta contra el potencial económico de tributación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo cierro un negocio por 2, 3 días, perdemos todos. Es una sanción para el contribuyente, pero también deja la administración de recaudar. Sí es lógico la clausura en otras situaciones. La clausura se utiliza en la Secretaría de Comercio, cuando uno tiene se hace una clausura preventiva, cuando uno tiene presunción de que hay un producto que puede llegar a estar en mal estado. Entonces, si yo estoy regulando el comercio y me entero que alguien está vendiendo chorizos y el chorizo puede estar afectado, bueno, voy, clausuro preventivamente, hago una muestra, y mientras estoy haciendo una muestra, clausuré preventivamente. Y ahí es lógico. Acá en materia tributaria no tiene mucho sentido clausurar. Pero bueno, en algún momento apareció la clausura, se discutió mucho, se aplicó, se empezó a aplicar. Y he visto barbarismos, como por ejemplo, clausurar. Hay un negocio en Patio Bullrich, muy paquete. Patio Bullrich, estamos hablando de uno de los shopping más exclusivos de nuestro país. Sigue estando el negocio Industrias Valenti, está arriba, vende embutidos importados. Ese negocio lo clausuraron. Lo clausuraron porque no tenía la referencia al número de local. La verdad, Industria Valenti podía, inclusive en ese momento, hoy ya hay varios negocios de Industria Valenti en la zona, pero en ese momento, con solo decir Industria Valenti, uno ya sabía que era el negocio de Patio Bullrich. Entonces, sancionarlo, clausurarlo, porque no tenía el número de local, no tenía ningún sentido. Bueno, por supuesto el fisco perdió en la jurisprudencia y fue adecuando la normativa a esta consideración. Hoy se castiga la no emisión o se castiga la emisión cuando la alteración de los elementos hace estéril la emisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si el contribuyente tiene la quit o la denominación, una de las dos, bueno, la falta de una u otra no hacen pasible de sanción de clausura. Sí, por supuesto, si no tiene ninguna de las dos. Sí, si no tiene numeración preimpresa consecutiva y progresiva. Porque si yo emito mi comprobante y pongo mi quit, con eso solo ya el fisco identifica que es el comprobante mío. Si yo identifico mi comprobante y pongo Humberto Pedro Díez Talcahuano, no hace falta que ponga la quit porque soy yo. Ahora, si yo emito el comprobante, pongo mi quit, mi nombre y apellido, y la numeración no es preimpresa, no es consecutiva y no es progresiva,
pongo un día la factura 1, el otro día la factura 22, el otro día la factura 35, el otro día la factura 4, bueno, ahí sí, esa emisión de comprobante es estéril, no sirve a los fines del control. Todo esto está vía instrucciones, en este caso la instrucción 3 del 2008, donde se acotó entonces cuáles son los elementos que tienen que ver con la inobservancia, que lo asemeja a la no emisión de la factura. También aparece como elemento tipificante de la clausura la falta de registración o anotaciones de las adquisiciones, compras, ventas, prestaciones de servicio, o si las llevara en forma defectuosa o incompleta. Acá vale la misma referencia. Yo puedo registrar o puedo registrar en forma tal de que no sirva lo que estoy registrando. Si no lo tengo en un registro foliado y tengo todas hojas sueltas y si estoy registrando en lápiz, todo eso, por supuesto, es lo mismo que no registrara, me corresponde la sanción. En el inciso C del artículo 40 es cuando se transporten mercaderías sin el respaldo documental. Siempre estamos hablando de transporte de mercadería donde hay un contribuyente que encarga a otro el transporte. Si es en camiones propios, el fisco no clausura. El traslado en camiones propios no tiene la sanción prevista en el artículo 40, inciso C. Puede haber exigencias en los fiscos provinciales, pero en materia nacional la jurisprudencia habla de traslado comercial, es cuando está contribuyente y transportista. Por supuesto, también le corresponde clausura a aquel que no esté inscripto, estando obligado a hacerlo. Siempre estamos hablando de la inscripción como contribuyente en la FIP, aquel que tenga la CUIT. Esto traducido es la CUIT. Después, si estoy inscripto en un impuesto sí y en otro no, bueno, eso no va a ser motivo de clausura. Me categoricé mal, yo soy IVA inscripto, estoy como IVA exento, el fisco ahí no tiene posibilidad de clausurar. Sí, el tema de la falta de conservación de facturas, documentos que justifiquen y acrediten adquisiciones de bienes o servicios. Esto es un motivo. Si viene el fisco y me dice, y esta mercadería, a ver, deme el comprobante de adquisición, y no lo tengo, bueno, ahí estoy en presencia de un motivo de clausura. Y por último, también es motivo de clausura no poseer, son 3 las condiciones, no poseer, no utilizar o no conservar en condiciones de operatividad aquellos instrumentos de medición o control de producción dispuestos por norma vigente. Si yo tengo una disposición que me establece que tengo que hacer el pesaje de la hacienda, bueno, voy a tipificar si no tengo la balanza, si teniéndola no la utilizo, o si la tengo y no está en condiciones de utilizarse, voy a tipificar el hecho punible. Siempre que estamos hablando de clausura, en caso de reincidencia se duplica, hay reincidencia cuando luego de haberle aplicado al contribuyente una sanción firme, dentro de los 2 años se da el mismo motivo de clausura, entonces ahí se duplica el monto de la sanción, será de 4 a 12 días de clausura. La clausura también surge de una constatación. Fíjense en que estos son todos hechos donde el fisco va a constatar, salvo el de que no se encuentre inscripto directamente en la FIP, pero también lo va a tener que constatar, va a tener que ubicar que hay un contribuyente que no está inscripto. El acta de constatación es el primer paso, luego hay la citación a una audiencia. La audiencia es la prevista en el artículo 41. En esa audiencia el contribuyente puede comparecer
o puede directamente presentar el escrito que hace su defensa y el fisco va a resolver la cuestión dentro de un plazo que termina siendo el plazo que quiere el fisco. La norma habla dentro de los 2 días. En definitiva, frente a esa alternativa, después tenemos toda la etapa procesal. Me quiero quedar ahora con un hecho puntual, que es la sanción de clausura y multa. Cuando se da la clausura y multa puede darse, esto antes era una sanción compuesta, hoy solamente puede darse en un hecho concreto. Yo ya les había dicho que tiene más que ver con la situación previsional que con la situación impositiva. La multa va a ser de 3.000 a 100.000 pesos. La pena de clausura es la misma, de 2 a 6 días. En este caso es cuando un contribuyente tenga en un establecimiento de al menos 10 empleados, o sea, 10 empleados o más, el 50%, supongamos que tiene 16, el 50% o más del personal relevado sin registrar, aun cuando el contribuyente esté dado de alta como empleador. Quiere decir que si tiene 16 empleados y 8 o más están no regularizados, en ese caso entonces estamos en presencia de esta situación. Por supuesto, esto es sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, porque también se aplica lo previsto en la resolución 1566. Sanción que está en la ley de procedimiento, esta, la otra en la 18037. La multa a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y o declararen con las formalidades. Esto es lo que estábamos diciendo. Puede ser que el trabajador no esté registrado o que estando registrado se le pague una parte en blanco y una parte sin ningún tipo de consideración frente a las normas. Hay una parte que se llama sueldo en negro, sueldo que en definitiva no paga aportes, no paga contribuciones, pero también ha sido generado en forma espuria. Esa generación en forma espuria es porque el contribuyente ha generado fondos sin pasar por el circuito legal para poder alimentar los fondos que van al personal marginal. Argentina tiene 3 flagelos en materia impositiva. Yo creo que el flagelo más grande que tenemos nosotros como comunidad es la inflación. La inflación es el impuesto más nocivo que hay, pero ese es otro tema. La causa de la inflación es el exceso del gasto público en Argentina, con gasto público como hemos tenido en los últimos años. Si en una casa yo gasto 100 y tengo de ingresos 20, podré subsistir muy poco tiempo sin usar reservas, recursos, sin endeudarme. Nosotros, la verdad, hemos hecho uso y abuso del exceso de gasto público, de las cuentas fiscales. No nos cierran las cuentas fiscales. Yo escucho a muchos hablar de la inflación, que la van a bajar, pero nadie empieza por el punto principal, que es el tema del gasto público. Sin bajar, sin equilibrar la ecuación, es imposible detener a la inflación. Ahora, flagelo en materia de administración fiscal, yo creo que los 3 flagelos más importantes que coexisten en nuestro sistema tributario desde hace mucho tiempo y que hacemos muy poco para erradicarlo son el personal no declarado, las cifras asustan, precio de transferencia, hoy me metí en el tema de la triangulación internacional, el hecho de que muchas empresas exportan a filiales a un valor totalmente distinto al que terminan haciéndolo, dejando la imposición en otras jurisdicciones,
Y el tercer problema grande, que tampoco hemos encontrado solución, que yo creo que sería el más fácil para solucionar, es el tema de la factura apócrifa. Yo creo que solamente podría haber derecho a cómputo de crédito fiscal cuando el ordenador, hoy tenemos nosotros un ordenador que permite en tiempo real estar viendo qué es lo que factura A B. Buscaría la forma de eliminar el comprobante apócrifo. Fíjense que todos los casos que nosotros escuchamos, que hay bolsones, todos están originados en facturas apócrifas. Cuando vemos que alguien tira bolsos de dinero por un convento, o hablamos de cifras millonarias, de actuación a través de la obra pública, todo eso subsiste gracias al comprobante apócrifo. No es serio que tengamos los niveles que tenemos de comprobante apócrifo, de personal no declarado y de triangulación tributaria. Bien, me despido con este último comentario. El sábado que viene nos vamos a ver a las 11 por un tema de programación del recuperatorio. El sábado que viene vamos a avanzar con todo el tema de las infracciones. Si ustedes me ayudan, me gustaría que me acompañara con la lectura del 45 hasta el 49 de la ley de procedimiento. Así avanzamos en lo que yo creo va a ser la herramienta más importante que les voy a dar, el tema de la defensa de las infracciones a los deberes materiales. Es una herramienta muy útil en la vida del profesional. Voy a decir algo, porque por una cuestión de respeto intelectual, se lo digo a los profesionales, también se lo tengo que decir a ustedes, aun cuando ustedes están en la etapa de la formación. Nunca he pagado una multa en materia impositiva. Y esto solo ejerciendo el derecho a la defensa. Muchas veces esto demuestra que el fisco las ha aplicado mal o que es muy fácil escaparse en nuestro país de la sanción porque irremediablemente siempre hay una moratoria que la condona. O sea, no es que yo sea muy hábil, sino que la situación ayuda. Y lo voy a sustentar, porque a mí no me gusta decir las cosas y dejarlas sin fundamento. En el último tiempo hemos tenido 3 normas que condonaron sanción. ¿Qué es condonar sanción? El contribuyente pagó el impuesto o no pagó la multa. Multa pagada. El que pagó la multa perdió. Ahora, el que no la pagó, que la tiene en un proceso de discusión, cuando vino la ley 27.541, diciembre del 2019, la condonó. Pero no para todos los contribuyentes, Humberto. Bueno, no importa, la 27.562 amplió y lo puso para todos los contribuyentes. El que pagó el impuesto. A ver, la ley 27.562 fue de agosto del 2020, 26 de agosto del 2020. Que le había pagado hasta ahí, condonó. ¿Tuvo que traer plata de afuera? No, está condonado. Y después vino la ley 27.653, noviembre del 2021, y el que pagó el impuesto, la multa quedó condonada. Pero con el solo pago, sí, condonada también. Todo aquel que estaba discutiendo automáticamente quedó condonado. ¿Y el que pagó la multa? El que pagó la multa perdió. Es triste, pero es así, es tal cual yo se lo cuento. Entonces, viene alguien hoy, el fisco me aplica 10 millones de pesos de multa. No me queda otra que discutirla. Aun cuando el fisco tenga razón, porque el pasado reciente me está indicando que si yo aconsejo que pague, soy un mal profesional. ¿Está claro esto? Estoy tomando una normativa. Les puedo asegurar que todo lo que les digo es cierto. Acabo de dar las leyes de cuándo se publicaron. El que pagó la obligación, condonó.
Más allá que después capaz que hay algún... ustedes capaz que van y escuchan algún curso. Bien, nosotros, hoy YouTube nos permite escuchar de todo, ¿no? Ustedes pueden poner, escuchan. A veces me asustan las cosas que dicen otros, pero bueno, en definitiva es el derecho. Todos tenemos la posibilidad de hablar, decir, fundamentar. He escuchado decir, no, mirá, para condonar tenés que traer fondos, porque la ley 27.562, la ley 27.541, cuando salió, dijo, solamente estos contribuyentes, los pequeños, los micro, no todos. Cuando vino la 27.562, dentro de, no el año, menos del año, salió en agosto de 2020, ya puso todos los contribuyentes, todos. Si vos entrabas en moratoria, tenías que, si tenías plata en el exterior, hacer una repatriación. Ahora, el que había pagado, condonó. Más allá que quizás algún proyecto de tributarista haya dicho en algún lugar que no, que también había que traer y que el fisco se haya enganchado en eso, pero después la jurisprudencia terminó diciendo, es como dice la ley, por suerte tenemos la ley y se respeta la ley. Bien, les agradezco mucho la atención, nos vemos el sábado que viene a las 11, ¿no? Cualquier duda, humberto@humbertodiez.com. Suerte, que les vaya bien, buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana. Que vuelva al triunfo el equipo de Gago, por favor, ¿no? Esto de dedicarnos solamente a la parte internacional ya me está empezando a angustiar. Ah, y no se olviden de que Maratea está haciendo patria. Es una chanza, ¿eh? Adiós, suerte. Chao, Humberto. Buen fin de semana. Profe.